es programada, sí. Y la tercera de Eva también, pero bueno, estudiaron también. No lo veo aquí. ¿Fanny? Yo no lo vi. Nos contestó muchas cosas y ni siquiera hemos iniciado clases. ¿Qué era dedicado? ¿Tienen alguna duda de lo que vimos ayer? No, todo se entendió. Las últimas dos diapositivas que dije que tomáramos fotos, la vamos a ver ahorita. Sí, vamos a ver. Resulta que yo pensé que solo íbamos a tener una clase esta semana porque ustedes son el B. Yo pensaba que eran el A. Entonces, pensaba que solo íbamos a tener una clase y nos podrían dar, pero de todas maneras, pues son cosas que ya han visto en algún momento. Las variaciones genéticas, usted decía la de polimorfismo de nucleótidos únicos y aquí dice variaciones en el número de copias, son variaciones que tiene cada persona sobre otra. Pues, son las preguntas, pero viene en el libro. Okay, pero veo que se lo saltó. Sí, no está el libro. Ahorita vamos a ver algo de eso. Es que se lo saltó. ¿Qué le entendiste? Son variaciones que tiene una persona sobre otra y están son como marcadores de algunas enfermedades, ya sean oncogénicas, cardíacas, infecciosas y así. Pero no lo he terminado, me falta. Okay. Este ya lo vimos. Ahorita tal vez vamos a ver una partecita de eso. De eso que estás preguntando. Bueno, celular. Bueno, esta parte de las señalizaciones, vías de señalización, es una parte que se va volviendo cada vez más importante. Entonces tenemos que conocer que existen diversos factores de crecimiento que estimulan a la célula o para que crezca o para que aumente su actividad, si es que es una célula que tiene alguna función secretora, por ejemplo, o para que se divida, o sea, prolifere, aumente en cantidad. Entonces tenemos que entender un poquito cómo funcionan estos vías de señalización, estos factores de crecimiento, etc. Lo vamos a ir viendo conforme vaya avanzando en las clases de patología. Ya lo debemos de haber visto al oficio, por lo menos los tipos de receptores que existen. ¿Ya llevaron farma? ¿Ya empezaron farma? Sí, hoy apenas. ¿Qué vieron? ¿En qué consiste? Farmacocinética, farmacodinámica. Ahí van a hablar mucho de receptores, agonistas y antagonistas. Entonces va un poquito de la mano, porque así como hay receptores para diversas moléculas, pues hay receptores para factores de crecimiento, y cuando se conocen se pueden encontrar las enfermedades causadas por ellas, y generalmente enfermedades que afectan factores de crecimiento pues van a desencadenar en provocarnos un cáncer. Todavía no van a entender, les aseguro que es cáncer, o sea, saben que es algo malo, pero estoy seguro que no saben dónde puede. Lo vamos a ver más adelante, pero para que vayan agarrando la idea un poquito de la relevancia que tienen conocer las funciones celulares. Bueno, cuando le mandamos señales a una célula de manera innecesaria, diciéndole que crezca, que se reproduzca, que se multiplique, que aumente su actividad, pues eso nos puede llevar a un descontrol. Entonces eso es lo que nos provoca un sobrecrecimiento de células malignas que invaden, que hacen daño, que matan a la persona, y eso le llamamos cáncer. Cuando conocemos que el cáncer fue provocado por la activación de un receptor, pues ¿qué podemos hacer? Atacar ese receptor e inactivarlo. Entonces hay medicamentos que van dirigidos contra los receptores, por ejemplo el cáncer de mama, que sabemos que está activado el receptor de crecimiento epitelial ERBB2, pues podemos dar un medicamento que se llama trastuzumab, y entonces las pacientes que tienen ese tipo de cáncer de mama, porque hay muchos tipos de cáncer de mama, ellas se pueden beneficiar del tratamiento. Igual, bueno, tenemos otros factores de crecimiento como y algunas proteínas que están involucradas en ellos, como el receptor MET. Lo vamos a ver principalmente en carcinomas de células renales o carcinoma papilar de tiroides. Esta es una tiroides con un carcinoma papilar de piel, solo como ejemplo.
ejemplo. Habíamos dicho también que tenemos factores de crecimiento endotelial vascular, y algo que les mencioné ayer es que casi todos los tumores producen factor de crecimiento vascular endotelial. ¿Por qué? Porque al crecer necesitan que les llegue sangre para poder nutrirse. Entonces, el mismo tumor, de una manera egoísta, va a producir estos factores para que crezcan más vasos sanguíneos ahí y entonces pueda crecer de manera adecuada. Entonces, vamos a ver que a veces se utilizan terapias, por ejemplo, para carcinoma de células renales. Hay medicamentos antirreceptor de factor de crecimiento vascular endotelial 2, hay también en cáncer de colon, en algunas enfermedades degenerativas, también en pacientes, por ejemplo, niños prematuros. Luego vamos a ver que no es bueno darles mucho oxígeno porque eso les puede dañar la retina a los niños. Y también en otras ocasiones. Hablando un poquito de la matriz extracelular, además de lo que ocurre en la célula, lo que ocurre fuera de la célula, alrededor de ella, también debe ser importante para comprender las enfermedades que se van a originar en nuestros pacientes. Entonces tenemos que saber qué es lo que hay fuera de las células, que le vamos a llamar matriz extracelular. Es una red de proteínas y también líquido que va a haber allí. Entonces tenemos líquido extracelular, pero también tenemos proteínas extracelulares que sirven para dar soporte a los órganos. Hay algunos órganos que esas redes de fibras de proteínas son muy gruesas y entonces son órganos muy resistentes, y hay otros órganos que tienen una red de proteínas muy delicada y entonces son órganos que si ustedes tocan con mucha fuerza o con poca fuerza, pero si son frágiles, se van a destruir. Por ejemplo, el cerebro tiene una matriz extracelular muy delicada, entonces si ustedes agarran el cerebro sin cuidado, se les va a deshacer en las manos. En cambio, por ejemplo, la piel tiene una matriz extracelular muy fuerte de colágeno y entonces la puede jalar bastante y no le pasa gran cosa. Entonces, funciones de la matriz extracelular: da un soporte mecánico, sirve de anclaje para las células que están en el órgano, contribuye a la migración celular. Cuando se está moviendo un fibroblasto, un macrófago, un linfocito, cualquier otra célula que se mueva dentro de la matriz extracelular, se agarra de ciertas proteínas de adhesión que están en la matriz extracelular. También forma parte en alguna proporción del control de la proliferación celular. También, bueno, ya dijimos, sirve de andamio, o sea, sirve como un esqueleto sobre el cual se van a proliferar las demás células. Por ejemplo, en un paciente que donó hígado, por ejemplo, la matriz extracelular sirve como soporte para que los hepatocitos nuevos vayan creciendo sobre ella. Y también mantiene microambientes, es lo que hace que, por ejemplo, el ambiente celular en el cerebro sea muy diferente al que hay en el hígado, al que hay en el colon, al que hay en diferentes zonas. Entonces, tiene varias cosas importantes. Entonces, dos principales formas de matriz extracelular: lo que es matriz intersticial, es generalmente un espacio que tiene varias proteínas, entre ellas colágeno, fibronectina, elastina, proteoglicanos, y tiene líquido que normalmente esta agua está atrapada entre lo que son los proteoglicanos y el ácido hialurónico o hialuronano, que podríamos llamar también. Y otro tipo de matriz extracelular es la membrana basal, que está principalmente para los epitelios. Aquí se ve un poquito, aquí tenemos unas células epiteliales y ahí tenemos membrana basal, pero por ejemplo en los vasos sanguíneos tenemos endotelio y hay una membrana basal para el endotelio. De hecho, va a ser una parte muy importante de muchas enfermedades el daño al endotelio o el daño a la membrana basal del endotelio, y enfermedades bastante importantes. Entonces, componentes: proteínas estructurales, ya lo dijimos, colágeno, elastinas, gel hidratado con agua y algunas glicoproteínas adhesivas. Las glicoproteínas adhesivas sirven como puntos de anclaje, pero también sirven para que de allí se agarren las células que se están moviendo. Y normalmente las glicoproteínas adhesivas tienen un sufijo que es nectina. Entonces tenemos fibronectina, ostronectina, condroitina y bueno, varias nectinas ahí que son glicoproteínas adhesivas. De los colágenos hay alrededor de 30 tipos. Los principales pues son el colágeno 1, 2, 3 y 5, que les llamamos colágenos fibrilares. Y tenemos el colágeno 4, que es un colágeno no fibrilar que forma o pasa a ser el principal componente de la membrana basal. Esto lo vieron en histología. Si acaban de pasar esto, va a estar más fresco para ustedes y hasta cierto punto es una ventaja. Entonces, agárrenlo así. Ustedes tienen que entender que hay
Por ejemplo, el hueso está formado de colágeno tipo 1. Muy bien. Ahí ven, poco a poco. La membrana basal es colágeno tipo 4. ¿Sí? Y entonces tenemos enfermedades que solo afectan a un tipo de colágeno. ¿Sí? Y entonces, si sabemos dónde está ese colágeno, vamos a saber la enfermedad que tiene mutación del colágeno tipo 1. Ok. Entonces, ¿qué estructuras van a estar afectadas por esa enfermedad? Huesos. ¿Sí? En cambio, una enfermedad que afecta al colágeno tipo 4, pues los epitelios van a estar afectados. ¿Dónde hay epitelios? Pues todo el cuerpo. Pero los va a ir guiando. ¿Sí? Un punto muy importante: para la formación de los colágenos fibrilares se requiere de vitamina C para la hidroxilación de lisina. Entonces, si no hay vitamina C, o si tenemos un paciente con deficiencia de vitamina C, ¿qué va a pasar? No se van a formar adecuadamente los colágenos fibrilares y van a ser débiles. Entonces, ¿qué puede pasar? El diagnóstico es escorbuto, pero ¿qué síntomas va a tener el paciente? ¿Qué manifestaciones? Pues hemorragias, va a cicatrizar muy lento, si se fractura no va a soldar bien el hueso, va a tener diferentes tipos de enfermedades. Entonces, vamos a ver un paciente con deformidades esqueléticas, probablemente cicatrización lenta y otras cosas. Otra fibra es la elastina. Normalmente está compuesta, o las fibras elásticas están compuestas de dos componentes, que es la elastina y la fibrilina. Lo vamos a ver principalmente en estructuras que tienen que tener cierta elasticidad, como dice el nombre, como las ligas, ¿no? Digo, las ligas no lo tienen, sino nuestras estructuras se comportarían como ligas. Entonces lo vamos a ver mucho en válvulas cardíacas y vasos sanguíneos, sobre todo en la aorta, que es una arteria elástica. ¿Se acuerdan de eso? Entonces sufre una presión que hace que se dilate y se vuelve a contraer gracias a las fibras elásticas. Entonces, defectos en esto pues nos van a dar debilidades de fibras elásticas, y eso generalmente lo vamos a llamar síndrome de Marfan. Luego vamos a ver otra vez el síndrome de Marfan. Otros componentes son los proteoglicanos o el ácido hialurónico, que también le llaman hialuronano. Son algunas proteínas o proteoglicanos que van a formar un gel. Le llamamos gel porque atrapa el agua. ¿Sí? Entonces, un gel, por ejemplo, una gelatina, son proteínas que atraparon agua. Si ustedes deshidratan esa gelatina, se convierte en polvo otra vez. Ya llevaron microbiología, hicieron agar. Sí. Okay, ¿qué hacen? Es un polvito, ¿no? Le echan agua y el polvo de agar atrapa el líquido y se forma una gelatina. No, es agar. Es un alga. Y la grenetina viene de cartílagos, huesos de caballos, vacas, de cerdo, pollo, todo lo que haya de desechos. O sea, si comen gelatina, están comiendo todo eso. No hay gelatina de res, es todo lo que sale. Lo siento. Bueno, si quieren ser más kosher, pues agarra. O sangre. Muy bien, entonces son geles que se hidratan, o sea, atrapan agua, y esto le da resistencia a fuerzas principalmente de compresión. Los tenemos en la piel, de hecho, por eso ustedes ven al bebé y se ven la piel tan bonita que la en cambio, a un viejito que va perdiendo la hidratación del ácido hialurónico, de sus proteoglicanos, parece que la piel está deshidratada y la tocan y parece muy frágil, ¿no? No sé qué dice aquí. Wow. Muy bien, entonces para eso sirven los proteoglicanos y el hialuronano. Ahí hay varios polisacáridos glucosaminoglicanos, como sulfato, sulfato, etc. Bueno, de glicoproteínas adhesivas, pues les dije, termina la nectina. Entonces tenemos varias nectinas, por ejemplo, fibronectina, condronectina, osteonectina, vamos a tener varias, adiponectina, etc. Otras proteínas adhesivas son las lamininas, están principalmente en la membrana basal y sirven de puntos de anclaje para los epitelios. Y tenemos integrinas, que vamos a hablar mucho de ellas cuando hablemos de procesos inflamatorios. Las integrinas se expresan y eso facilita el movimiento de los leucocitos a través de la pared. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso un poquito
más adelante. Este es otro punto que es recordatorio, lo vieron en Nefro y lo vieron en histología, y lo van a ver más adelante en genética. Siempre he dicho que sería padre que ustedes llevaran genética antes de parto, porque también genética es una básica, pero tristemente no la llevan, entonces tenemos que explicar todo desde. Entonces, vamos a hablar un poquito del ciclo celular. Cuando decimos que una célula está en su ciclo celular, es que salió de una fase que le llamamos G0. Entonces sabemos que hay una fase de G0 donde la célula no se está inactiva, no se está reproduciendo, puede que esté haciendo sus funciones normales, pero no está en división celular. Y cuando pasamos a lo que es el ciclo celular, pues entonces la célula empieza a crecer y luego se divide. Para que tengamos una adecuada división celular, pues necesitamos que haya una copia de ADN de todos los cromosomas para la célula nueva que se va a formar y que esa copia esté correcta. Entonces hay proteínas que hacen como una copia de un libro, van leyendo del ADN y van haciendo una copia exacta. A veces se equivocan. Y entonces Dios nos puso proteínas que leen la copia para certificar que esa copia sea completa. Entonces tenemos una serie de sistemas de control contra fallos de eso. Y lo otro que necesitamos para una adecuada proliferación celular es que los organelos y los demás estructuras que tiene la célula pues también se sinteticen de manera adecuada. Y para eso pues normalmente necesitamos proteínas, carbohidratos y algunos lípidos para la membrana celular. O sea, necesitamos estar bien nutridos. Entonces tenemos que conocer las fases del ciclo celular. Dijimos G0 no es ciclo celular realmente, es una fase donde la célula está dormida, podríamos decir. Y entonces cuando se necesita una división celular, esa célula que está en G0 sale de su estado de G0 y entra a un estado que le llamamos G1, o también de crecimiento presintético. Ahí empieza a sintetizar algunas proteínas que van a ser importantes para la siguiente fase, que es la de síntesis de ADN. En la fase S hace una duplicación de sus cromosomas, luego pasamos a la fase G2, donde se sintetizan proteínas importantes para la división mitótica, y luego pasamos a la M de mitosis. Ahí es donde se lleva a cabo las otras fases, que es profase, metafase, anafase y telofase, donde finalmente vamos a tener dos células exactamente iguales. ¿Okay? Hay ciertos puntos de control, por ejemplo, hay un punto de control para confirmar que el material genético que se va a copiar esté correcto, o sea, esté íntegro, y si está bien el material genético, o sea, el libro original, si no tiene errores, entonces se puede hacer la copia. ¿Sí? Ese sería el primer punto de control. Y luego tenemos otro punto de control antes de entrar a mitosis, donde se checa que la copia esté correcta. Luego lo vamos a volver a ver. Muy bien. Para este proceso hay proteínas que hacen que el ciclo celular avance, otras frenan el ciclo celular, y encima de ellas, en jerarquía, hay otras proteínas que están supervisando que las primeras hagan bien su trabajo, y arriba de ellas hay otras proteínas que también están supervisando que todo esté bien. Entonces realmente estos sistemas son sistemas de redundancia que hacen que sea algo bastante complejo y casi podríamos decir a prueba de fallos cuando todo funciona bien. Entonces tenemos algunas proteínas que tenemos que conocer, las vamos a volver a ver cuando veamos cáncer. Entonces tenemos ciclinas, si escuchan ciclinas quiere decir que ayuda a que avance el ciclo celular. Las quinasas dependientes de ciclinas también favorecen el avance del ciclo celular y normalmente trabajan en conjunto. Entonces las ciclinas se unen a las quinasas dependientes de ciclinas y fosforilan diferentes proteínas que al fosforilarse van a hacer que el ciclo celular avance. Otra cosa que es importante saber es que hay puntos de control. Nuevamente, los principales puntos de control están entre el paso de fase G1 a S y el paso de G2 a M. ¿Okay? Y entonces, ¿qué ocurre en el paso G1 a S? Se monitorea la integridad del ADN original antes de hacer la copia. ¿Qué pasa en la fase G2 a M? Se revisa la copia para ver que haya sido una copia correctamente hecha. Si hay algún error en la G1 a S o en la G2 a M, hay proteínas que pueden reparar esa copia o el original mal hecho. Si no se puede reparar, entonces decimos que el ADN está dañado. Y entonces, si no se llega a reparar,
la célula puede tomar la decisión de regresamos a G0 y no nos volvemos a dividir nunca y vamos a morir de viejos, o entramos en un proceso que se llama apoptosis, que es una muerte celular programada o el suicidio de la célula. ¿Sí? Entonces hay varios sistemas. ¿Qué pasaría si perdiéramos estos puntos de control? Tenemos una célula que hace una copia equivocada y entonces puede que produzca proteínas malas o que no las produzca. O sea, va a tener errores en su información de cómo funcionar. ¿Y qué va a pasar? Que esta célula también tiene la capacidad de dividir. Y entonces, en vez de tener una sola célula que no funciona bien, vamos a tener dos. Y luego esas dos se dividen en 4. Y luego esas 4 por 16, no me acuerdo. Se van a ir dividiendo. Es de dos. Entonces, puede llegar a ser algo catastrófico si dejamos que avance. Para eso tenemos estos sistemas de control. Muy bien, ya casi para terminar este capítulo, tenemos células que le llamamos células madre. Tenemos dos tipos de células madre. Hay unas que son células madre pluripotenciales que generalmente están en el embrión y tienen la capacidad de convertirse en lo que ellas quieran ser. Y tenemos células madre adultas. Esas las tenemos nosotros, cada uno de ustedes, pero están comprometidas al nicho donde se van a desarrollar, generalmente. Hay estudios nuevos que pueden hacer que la célula madre todavía retroceda un poco más en sus etapas de desarrollo y se pueda convertir en pluripotencial. Pero para fines prácticos de la clase vamos a ser un poquito más absolutistas y decir que están las dos y cada una hace una función. ¿Okay? Entonces las células madre adultas están comprometidas para su tejido. ¿Qué quiere decir? Que las células madre de mi piel no pueden formar hueso, en teoría. Solo pueden crear nuevas células que van a formar epitelio, piel. ¿Okay? Las células madre de mi hígado solo van a poder formar hígado. Las células madre de mi médula ósea pues solo pueden formar sangre. ¿Sí? Y así con cada uno de los diferentes tipos de células madre. ¿Okay? Entonces, propiedades que tienen las células madre o los tejidos que tienen células madre le dan la propiedad de autorrenovación. Hacen que una célula madre mantenga su población. Uno de los mejores ejemplos es la piel. Todos los días se nos está cayendo un montón de piel, como 40,000 células o más, creo que son más, pero constantemente estamos regando piel por todos lados. ¿Okay? Y aún así no nos quedamos sin piel, ¿por qué? Porque hay células madre que están constantemente dividiéndose y entonces mantienen la población. ¿Okay? En el hígado es un poquito diferente, no se están dividiendo constantemente, pero ¿qué pasa si agarramos un pedazo de hígado y lo arrancamos? Esas células madre se reactivan y aumentan para intentar mantener la población original. No lo hace al 100%, no crean que cada 3 años me puedo cortar el hígado y se va a renovar, no funciona así. Pero pues tiene cierta capacidad de renovación. Cuando son células madre adultas, generalmente pueden involucrar una división asimétrica. ¿Qué quiere decir? Que la célula madre da lugar a una célula hija que va a madurar y se va a convertir en una célula madura. Y la otra célula que dio es una célula que sigue siendo célula madre. ¿Okay? A eso le llamamos división asimétrica. Las células madre, pues nuevamente las embrionarias son las pluripotenciales, dan origen a todas las células del cuerpo. Y tenemos las tisulares o células madre adultas o comprometidas a su tejido. Y algo importante, no todos los tejidos tienen células madre, solo algunos. Entonces vamos a tener tejidos que tienen capacidad de renovarse rápidamente, otros tejidos que si son dañados se pueden renovar pero toma su tiempo y no se renuevan totalmente. Y tenemos otros tejidos que si se dañan ya no se pueden recuperar. ¿Por qué? Porque no tienen células madre. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, el corazón es un buen ejemplo de un tejido que no se puede renovar. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero los tejidos que tienen células madre tenemos que saber que están protegidos en microambientes, que también los llamamos nichos. ¿Okay? Y tenemos que conocer dónde están esos nichos, o por lo menos tener la idea de que existen. Por ejemplo, en la médula ósea tenemos un nicho que se llama nicho perivascular, ahí hay células madre que pueden dar origen al resto de las células de médula ósea. En el pelo tenemos un nicho también para células madre para volver a, si se nos cae un cabello, no importa, va a salir uno nuevo, normalmente. Igual en la córnea, en el limbo tenemos un nicho de células madre para el epitelio corneal.
En los intestinos, generalmente en las criptas, en la parte más profunda de la cripta, hay células madre. Y Dios las puso ahí por si pasa algo inflamatorio, infeccioso en el intestino, afecta a las células de la superficie, pero las que están escondidas hasta abajo se pueden llegar a salvar. Y entonces se pueden regenerar. Exactamente. En la calvicie no funcionan los nichos. Hay muchos tipos de calvicie, entonces nunca lo vemos en pato, o sea, no lo vamos a ver como tema, o quién sabe, el próximo semestre, pero hay muchísimos tipos de calvicie. Normalmente los dividimos en dos principales, que son alopecias cicatrizales y no cicatrizales. Y normalmente las que son cicatrizales no se regeneran, las que son cicatrizales. Entonces, de hecho, para las mujeres, las que acostumbran a hacerse, ¿cómo se llama?, chongos o el cabello con mucha tracción, que hasta les duele a veces, eso favorece alopecias cicatrizales. Y pueden quedar calvas y no se regeneran. Por los que se hacen, ¿cómo se llama?, cornrows. ¿Sí saben? Cornrows. Esos, si quedan muy ajustados, también pueden favorecer la alopecia cicatrizal. Entonces, bueno, en el hígado están los canales de Henry y aquí están marcadas algunas células madre que pueden regenerar el hígado. Y en el cerebro hay una zona, en la zona subventricular, pero realmente no tiene tanta actividad, no se ha demostrado que sea bajo condiciones normales algo que regenere el cerebro. O sea, para fines prácticos, si ustedes pierden un pedazo de cerebro, no se va a regenerar. Entonces, neurona que pierden, neurona que se fue. No, para fines prácticos no. ¿Sí? Si estamos en un laboratorio y estimulamos con diferentes factores de crecimiento, tal vez sí. Pero para ustedes y yo, no. Si se nos muere una neurona, se muere. ¿Hasta aquí alguna duda acerca de este tema? Digo, está bien básico, ¿no? Ya sabemos todo.